Qué bueno que están aquí con nosotros. Estas últimas 2 semanas he estado dándole seguimiento a algunas noticias que en realidad me desubicaron un poco por lo fuerte que eran. Y les quiero decir una de ellas. La primera tenía que ver en la ciudad de Comayagua. Esta noticia era de una maestra que por serlo profesional mandó a un sicario a que le quitara la vida a la directora de su centro de estudio. Y cuando yo leí eso, en verdad que me tocó bastante porque dije, ¿cómo puede haber un corazón tan frío o un corazón con tan falta de amor como que por un celo profesional le quite la vida a su superior? Y la verdad que me tocó bastante cuando leí eso. Lo otro fue en Choluteca, en la ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras. Salió la noticia de una esposa que estaba en el hospital por la golpiza de que su esposo le había dado. Le había quebrado la nariz y le había roto varios dientes. Lo increíble de la noticia es que esta era la tercera vez que ella llegaba a ese hospital golpeada de esa manera. Y yo pensé, hey, ¿qué es lo que está pasando? Porque entendemos que los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Debería ser con amor, con cuidado. Pero este esposo en realidad con un corazón duro, en realidad frío, de hielo, maltrata a su esposa. Y una que me impresionó mucho sucedió en los Estados Unidos. Y este es un muchacho que quiere quitarse la vida, se mete a un carro, enciende el motor para inhalar los gases de lo que emana el motor, pero él tiene una lucha entre la vida y la muerte. Sale del carro y le escribe a su novia y le dice la batalla que tiene, que se quiere quitar la vida, pero que tiene temor. Y la novia le contestó lo siguiente: regresa al auto, hazlo y punto. Es normal que tengas miedo, estás a punto de morir. Este joven apareció muerto en ese carro al día siguiente. Hoy esta muchacha está enfrentando la justicia, ya la han declarado culpable por esa incitación al suicidio. Y están dándole, creo, todavía está en agosto, pero como que le van a dar al máximo de 20 años o algo por el estilo. Pero yo pensé, ¿qué corazón podía tener esta muchacha? Es su novio, se supone que lo ama, ¿no? Pero ¿qué amor hay ahí? ¿Qué corazón endurecido puede haber ahí? Y después pensé, wow, qué noviecita la que se buscó. Pero en verdad, yo creo que son noticias de terror. Son noticias de terror porque lo que nos dice es la tendencia que este mundo tiene. Los primeros mandamientos y los más importantes que Jesús dijo que eran, ¿cuáles son? ¿Los recuerdan? ¿Amar a quién? A Dios primero. Amar al prójimo. Y después le dijo a los discípulos, ámense entre ustedes, como yo los he amado, les dijo a ellos. Tiene que ver con el amor. Pero la tendencia de este mundo es a no amar a Dios, a no amar al prójimo, pero sí amarme a mí mismo y amar los placeres de esta vida. Esa es la tendencia que hay. Corazones fríos, corazones endurecidos. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Ustedes y yo no somos inmunes a que nuestro corazón se enfríe. ¿O piensas que lo eres? No somos inmunes. Pablo exhortaba una y otra vez a amarnos, porque ellos saben que la naturaleza de nuestro corazón es a enfriarse y a pensar egoístamente, más en uno que en amar a Dios, al prójimo y a mis hermanos en Cristo. Y esta palabra amor es una de esas cualidades que debe de permanecer en las iglesias, en la iglesia de Cristo, a través del tiempo. A través de las décadas, a través de los siglos, si Dios permite que esa iglesia continúe. El amor debe estar en nuestras iglesias. En esta serie hemos hablado de la primera cualidad que fue fe, como una de las cualidades que debe tener toda iglesia, trascendiendo el tiempo. La siguiente es amor, que es la que vamos a hablar esta noche, y la siguiente es la esperanza, que es lo que vamos a hablar el siguiente fin de semana. Ahora, yo quisiera que hoy nos concentráramos en eso. Y hablar de amor, les quiero decir, no es fácil. No es fácil porque hay bastante que hablar, ¿no creen ustedes?
Podemos hablar tantas cosas alrededor de amor, pero yo quiero enfocarme en un tipo de amor que causa un efecto en los que están alrededor nuestro. Y para eso quiero llevarlos a un libro que en realidad es poco conocido, pero que hace poco lo leímos en nuestros devocionales como iglesia. Se llama Filemón. Si ustedes andan su Biblia o tienen su Biblia ahí en su teléfono, donde sea, por favor busquen el libro de Filemón y solo tiene un capítulo. Quiero explicarles qué es lo que estaba pasando en esta carta. Pablo le está escribiendo a un amigo suyo que se llama Filemón, un hermano en Cristo. Y miren cómo es esta historia. ¿Por qué Pablo está enviando esta carta a este hombre? Pablo, preso en Roma, conoce a alguien que se llama Onésimo. Onésimo lo conoce, no sabemos si fue en la cárcel, fue cuando salió. La cosa es que él lo conoce y lo trata como hijo, lo discipula, le enseña a seguir a Cristo, le enseña a orar, le enseña a servir, todo lo que tenía que hacer para establecerlo como un discípulo de Cristo. Y Pablo, en realidad se vuelven tan buenos amigos que en realidad Pablo le quiere ayudar a poner en orden su vida. Ahora, Filemón era o había sido un esclavo que había huido de su amo, y creo que, y por la implicación que hay en la carta, no solamente había huido, sino que le había robado y huyó y se fue a esconder allá a Roma, en medio de las multitudes, y ahí conoce a Pablo, ahí confía en Cristo. Onésimo. Ahora, cuando Pablo entiende todo esto, le dice: oye, mi Onésimo, qué chiquito es el mundo, le dice. Yo conozco a tu amo Filemón. Imagínense qué cosa. Este hombre se escapa, se encuentra con Pablo, confía en Cristo, y Pablo conoce a Filemón, el amo de este esclavo. Así que Pablo le dice: Filemón, hagamos algo. A mí me gustaría que te quedaras aquí, conmigo, sirviendo, haciendo la obra, pero tenés que ir a arreglar este asunto con Filemón. Así que yo voy a escribirle una carta que tú vas a llevar, donde yo le voy a pedir a Filemón que te perdone y que te deje libre. Ahora, pónganse un momentito en los zapatos de Filemón. Espérate, Pablo, ¿me estás diciendo que yo regrese donde mi amo, que le robé, que huí? Generalmente le quitaban la vida a un esclavo que huía y te robaba, o te metían a la mazmorra por mucho tiempo. ¿Tú quieres que yo regrese donde él? Pablo dice: sí, pero vas a ir con mi carta, le dice. Yo le voy a pedir a él, yo lo conozco, yo sé quién es él, somos amigos, él me debe también la vida, en el sentido de que a través de Pablo había confiado en Cristo Filemón. Así que no te preocupes. Así que esta carta que vamos a leer hoy y que vamos a ver, tiene que ver con una carta donde Pablo le está pidiendo a Filemón que perdone a Onésimo. Y yo creo que cuando ponemos nuestros ojos un momento en Filemón, nos vamos a dar cuenta que Pablo sabía quién estaba pidiendo eso: un hombre lleno de amor, un hombre lleno de amor. Y por eso yo creo que Pablo se atrevió a escribir esta carta y decirle: Filemón, perdónalo, perdónalo. Y si algo te robó, si algo te debe, ponelo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Porque sabía que Filemón era un hombre lleno de amor. Y ahí es donde queremos centrar nuestros ojos, o este estudio, en Filemón. Así que quiero llevarlos al versículo 7, en el cual vamos a encontrar primeramente el efecto del amor que había en la vida de Filemón. Filemón 1, verso 7 dice lo siguiente: pues tenemos gran gozo y consolación. ¿En qué dice ahí? En tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y les quiero decir, aquí está hablando del efecto de la vida de Filemón en las otras personas. Por lo menos menciona 3 cosas ahí. Cuando una persona ama, el primer efecto es gozo. Transmite gozo y da gozo a las personas que ama. Ustedes pueden pensar en algún niño que tiene algún problema, una niña que se le haya zafado el brazo de la muñeca, o un niño que no le puede meter las baterías a su carro para jugar, o la pelota que se le quedó arriba y no sabe cómo bajarla. Y entonces cuando alguien se acerca y dice: hey, yo te ayudo, y le pone ese brazo a la muñeca después de que ella ha luchado y todo,
cuando le logra poner las baterías y el carro funciona, cuando logra bajar la pelota, y ¡pum!, rebota y sigamos jugando. Miren, los niños muestran alegría. Hay niños que hasta te pueden dar un abrazo. Gracias te va a decir, y se va a ir a jugar. Cuando tú amas, o cuando Filemón mostraba ese amor, causaba un efecto, esa alegría, ese gozo en las personas. Ese es un efecto que hay. La gente se siente alegre, gozosa, porque tú le has mostrado amor. Ahora, lo segundo que dice ahí que mostraba, o un efecto del amor de Filemón, era consuelo. Dice ahí, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y esa palabra consuelo tiene que ver con la implicación de alguien que está cerca cuando tú lo llamas. De alguien que está cerca cuando tú lo llamas. Es decir, alguien que está ahí cuando necesitas la ayuda de alguna persona. Eso produce consolación. Piensa cuando vas a algún velorio tal vez, una de las circunstancias más difíciles que podemos pasar como humanos. Se nos muere alguien, un ser querido, y llega gente. Y hay gente que está ahí contigo que tal vez no son sus palabras necesariamente las que te dieron consuelo, sino su presencia. Sino su presencia. Y eso es el efecto que produce algo de paz, algo de descanso a tu alma. Y eso provocaba el amor de Filemón en los hermanos, consolación, paz en el corazón de ellos, descanso. Y la siguiente palabra que describe el efecto de Filemón en ese mismo versículo, dice ahí que él confortaba a los santos. Y miren, esa palabra es bien interesante porque tiene que ver con reposo, tiene que ver con algo refrescante. Refrescaba, eso causaba ánimo, aliento a las personas. Así que cuando te acercabas a Filemón y él mostraba su amor, producía gozo, producía descanso, producía algo que refrescaba tu vida y te daba aliento para seguir adelante. Y les quiero ilustrar esto un poco con esto que tengo aquí. Si ustedes vivieron en la época en que yo viví, había, yo sé que muchos de ustedes no van a saber de este anuncio, pero había un anuncio que yo recuerdo bien de un refresco que básicamente su eslogan decía, para la peor sed. ¿Se recuerdan algunos de ese anuncio? No voy a decir el nombre del refresco porque no me dieron nada para hacer la publicidad, así que no lo voy a hacer. No, era un refresco ahí. Y entonces, al final el anuncio decía, para la peor sed. Y el anuncio trataba de esto. Era un vaquero que iba por el desierto y caminando entre el polvo, arrastrando los pies, le enfocaban los labios y los labios estaban todos rajados del calor y de la sed que tenía. Y por fin llegaba a un pueblo todo polvoriento, entraba a una de esas cantinas de vaquero, se acercaba a la barra y en vez de pedir agua, entonces él pedía una bolsa de papitas saladas decía, y la abría y comía las papas. Pero con aquella sed, imagínense tener sed y agarrar papas de estas crujientes, saladas, que hasta cuesta tragarlas. Y él masticaba eso y como podía lo tragaba. Aquella gran sed. Y entonces, él pedía el refresco, ¿verdad? El famoso refresco que era para la mayor sed. Y él lo tomaba. Clac, 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 clac. Y claro, uno viendo ese anuncio daba ganas. Ahora bien, piensa en esa ilustración. Tengo aquí una jarra con agua y un vaso. En realidad, la jarra es un creyente. En la vida del creyente, cuando él confió en Cristo, cuando entendió el amor de Cristo para él, sí mismo, que Dios había enviado a su Hijo a morir en esa cruz por mis pecados, y que cuando yo le recibí a Él como mi Salvador, Él me daba la vida eterna y me daba la seguridad de su amor, que Él me había amado. Dice que Él derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones. Y ustedes y yo hoy tenemos la capacidad de poder amar por esa razón, amar como Dios lo hace, por esa razón. Porque Dios ha derramado el amor de Cristo en nosotros. Ahora, si este vaso fuera una persona en necesidad de ser amada,
ustedes y yo podemos vertir en ellos ese amor que produce frescura en la vida de las personas, ese amor que quita la sed, ese amor que produce gozo, consolación, que refresca, que alienta, que da ganas de seguir adelante. Ese es el amor que ustedes y yo tenemos que aprender a amar. Así era Filemón. Eso es lo que dice que Filemón hacía. Era como un vaso de agua refrescante para el sediento. Para el sediento. Y ustedes y yo podemos compartirla. Podemos compartir ese tipo de amor. Y yo quiero darles hoy, en realidad, algunas ideas de cómo ustedes y yo podemos transmitir ese tipo de amor. Ese amor que refresca. Y vamos a ubicarnos con Filemón. Lo primero, en la vida de él, que podemos ver, es que Filemón era alguien que amaba a todos sin hacer acepción de personas. Y esta es una base muy importante cuando queremos amar y tener un amor fresco para las personas que están alrededor. No debemos de hacer diferencia. Miren lo que dice de Filemón. Voy a leer el versículo 4. Dice, doy gracias a mi Dios, hablando Pablo, con esa carta que le está escribiendo, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5. Porque oigo del amor. Y era algo que se escuchaba de la vida de Filemón, el amor que había en él y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y para con algunos santos. Eso es lo que dice ahí. Y para con solo los que me caen bien. Y para con los que yo paso. Y para con los que están a mi nivel. ¿Ustedes ven esa palabra ahí? ¿Para cuántos? Para con todos los santos. Para con todos los santos. Y si había algo que caracterizaba en la vida de Filemón, era esto. Él no hacía esa distinción de personas para ofrecer su amor. Ese es un amor refrescante. Cuando tienes esa actitud, sin ver quién eres tú, ni quién es la persona, tú le amas. Y estuvimos leyendo el libro de Santiago hace poco también. Y creo que Santiago puso una ilustración que da en el punto. Santiago 2, y voy a leer el versículo 2, del 2 al 4. Santiago lo puso de esta manera. Porque si en vuestra congregación, es decir, aquí en la iglesia, en una reunión de iglesia, en la congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dices al pobre, estate tú allí en pie. O siéntate aquí abajo de mi estrado, dice. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Santiago lo está poniendo así, bien claro. Y yo creo que es lo que tenía en mente. Santiago también se llamaba Jacobo, fue parte de los discípulos y él sabía cómo se manejaban las sinagogas. Ahí llegaban los fariseos, los escribas con las ropas esplendorosas y les daban los mejores asientos a ellos. Y el que llegaba así, de jeans y un poquito así, ¿verdad? Entonces ya lo sentaban en otro lado. O quédate ahí de pie en la puerta. Había esa distinción y Santiago está diciendo que en la iglesia del Señor Jesús no sea así. No sea así. Que no haya distinción. Amémonos, amémonos. No mires quién es el que está ahí. Amémonos. ¿Sabes por qué? Porque Santiago termina diciendo lo siguiente. En el versículo 9, 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis, ¿qué dice? Pecado. Cometéis pecado. Santiago lo pone así.
lo cataloga como un pecado cuando ustedes y yo diferenciamos a quién amar y a quién no, a quién vamos a servir y a quién no. Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo estás tú en esto? ¿Cómo está tu corazón? Porque aquí estamos hablando de un corazón ferviente de amor, no frío. Cuando es acepción de personas, te va a enfriar el corazón eso. Piensas, bueno, voy a ver si es bonita o no, a tus ojos, si él es guapo o no, si él es estudiado o no, si llegó en carro o no. ¿Cómo haces? ¿Cómo catalogas, si lo haces, a las personas? Y estamos hablando aquí de la congregación. No hagamos excepción aquí. Tengamos un corazón para servirnos unos a otros, aun aquellos que te son difíciles de amar. Y es precisamente ahí donde te vas a ejercitar en amor, porque el amor es incondicional, es de voluntad, es una decisión de tu voluntad. Así que seguro que puede haber personas difíciles, pero Dios quiere que las ames igual. Así que podemos darle frescura a nuestro amor cuando lo brindamos al sediento, al necesitado. Cuando ustedes y yo le damos frescura, amando sin hacer acepción de personas, ahí le damos frescura a esta agua. Ahí se pone fría, rica, con esa sed. Veo que algunos quieren el vaso. Lo voy a poner por aquí porque ya me le echaron el ojo a esa agua. Así que es lo primero. Démosle frescura a nuestro amor, a nuestras relaciones con otras personas, sirviéndolos a todos, sirviéndolos a todos. Veamos una segunda cosa que tiene que ver con la vida de Filemón, porque él transmitía consuelo, él transmitía frescura, confort a las personas, los confortaba. Eso quiere decir que tenía que ver con sus palabras, las palabras que él usaba. Y quiero leerle un par de proverbios que precisamente nos dicen ese efecto de las palabras. Proverbios 16:24 dice lo siguiente: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay algo, un efecto en las palabras que usas con la gente. Dice ahí que cuando son suaves, como panal de miel, dichos suaves, es para el alma y para el cuerpo medicina. Y precisamente eso es lo que describe del amor de Filemón, que confortaba a los hermanos, como cuando una medicina te cae tan bien. Qué rico, ¿verdad? Sentir el alivio. Las palabras son importantes para que eso suceda. Miren este otro Proverbios, 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, duros, hasta duele cuando ellos hablan. Cuando se dirigen a ti, duele por el tipo de palabras que usan. Golpes, se sienten como golpes. Mas la lengua de los sabios es, ¿qué dice ahí? Medicina, conforta, alivia, alienta, levanta. Las palabras que usamos son importantes. Piensen en lo siguiente. En esta joven, en esta novia y este novio que estaban ahí, ¿qué hubiera pasado si esa joven hubiera sido una creyente? Yo no lo sé si lo es en realidad, pero que hubiera sido una creyente y le hubiera dado palabras de ánimo a este joven que era su novio. ¿Qué tal si ella le hubiera hablado de las promesas de Dios? ¿Qué tal si ella le hubiera compartido el amor de Cristo? ¿Qué creen que hubiera pasado con este joven? Posiblemente hoy estaría vivo. Y posiblemente hoy pudiéramos haberle llamado hermano, como alguien que confió en Cristo como su Salvador y es parte de la familia de Dios. Pero las palabras de ella fueron como golpes de espadas. Lo hundieron. Lo hundieron. ¿Qué palabras usas tú con la gente? ¿Es para aliviar su necesidad, para darles ánimo a su corazón? ¿O pasas diciendo cosas que hunden a las personas?
¿Qué palabras usas? Pues si tú quieres darle frescura al amor que vas a mostrar a otros como creyente, y regreso a un vaso de agua delicioso, fresco, helado, frío que me están dando aquí. Si quieres que sea así tu amor y tenga ese efecto alrededor, tienes que darle frescura usando las palabras de Dios. Usando las palabras de Dios. Ahora, quiero detenerme aquí, porque puedes usar muchas palabras. Puedes decir, mira, te quiero dar un pensamiento que dijo este escritor, o este filósofo, o que dijo esta otra persona. Pero te quiero decir, cuando tú quieres dar aliento al alma, lo que la persona tiene sed es de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho, es lo que verdaderamente da ese aliento. Cuando le recuerdas a alguien promesas de que Dios está al cuidado de sus vidas. Cuando le recuerdas a alguien que Dios le ama. Cuando le recuerdas a alguien que Dios le ha perdonado. Porque Dios es el que puede sustentar estas palabras de ánimo que tú quieres dar. No es con mis palabras, no es con las palabras de alguien por ahí, es con las palabras de Dios. Eso es lo que le da frescura. Cuando usamos la palabra de Dios, cuando nos animamos con la palabra de Dios. Ahora, quiero preguntarte, tal vez no lo haces, pero puede ser un buen hábito, compartir los pasajes. Tú nunca sabes cómo amanecen las personas, ¿no es así? Y de repente recibes un mensajito y entonces te entra un mensaje donde hay un versículo y posiblemente ese verso que compartiste le cambió el día a alguien, totalmente. La perspectiva de ese día cambió. O tal vez tú lo has recibido. O alguien de aquí te ha compartido algún verso de que estás en algún conflicto y te lleva algún pasaje y te recuerda que Dios es así, que Dios no te ha abandonado y conforta tu alma y le da aliento y frescura. Busquemos practicar ese hábito, el hábito de animarnos con la palabra de Dios, porque eso le da frescura. Así que si quieres darle esa frescura a tu amor, es dando palabras de ánimo de parte de Dios, dando palabras de ánimo de parte de Dios. Ahora quiero darte un par más de cosas, porque hasta ahorita hemos hablado una de tu actitud, amemos a todos, usemos la palabra de Dios para dar ánimo. Ahora quiero darte una más, y para eso quiero llevarte a Filemón, al versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, y así inicia la carta Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, le dice. Y saluda aquí a algunos hermanos, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice, y a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón. Quiero decirles, este aspecto que Pablo se refiere a que Filemón tenía la iglesia en su casa, dice mucho de él, dice mucho de Filemón, porque él era alguien que era hospitalario, que abría su casa para la iglesia. Ahora, esto tenía riesgos también, porque cuando había persecución contra los creyentes, ellos sabían, se reúnen en la casa de Filemón. Y más de alguna ocasión le tocaron la puerta los soldados romanos ahí. Pero él tenía ese aspecto de ser hospitalario, de abrir su casa para los hermanos y poderse reunir. Y en otra parte, en el versículo 13, Filemón, no lo voy a leer por tiempo, Pablo le está diciendo, mira, Filemón, yo sé que si tú estuvieras aquí y me acompañaras ahorita que estoy aquí encarcelado, yo sé que tú me estarías sirviendo, le dice. Había un aspecto en la vida de Filemón, que su amor no solo era de palabras, sino que era acompañado de acciones de amor, de acciones de servicio. Y yo creo que eso es algo importantísimo, porque el amor no se trata solo del sentimiento bonito o decir palabras bonitas, se trata de acciones de amor para las personas. Y Filemón era así. Y quiero llevarlos una vez más a Santiago, porque creo que él le pone el punto ahí en la llaga a esto. Dice Santiago 2:15, verso y 16, dice, si un hermano o hermana
están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Es decir, no tenían que comer, básicamente lo que está diciendo. Cada día no sabían que iban a comer. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. La pregunta, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha? Y Santiago está ejemplificando esto. Nuestro amor, nuestra fe, no debe ser solo de palabras. Si yo te quiero y le mandas corazoncitos, y le mandas no sé qué, y poemas, y le puedes hacer lo que sea, pero necesitas acciones de servicio para que tu amor sea fresco, para que refresque. Están las palabras de ánimo, de parte de Dios para Él, pero de nuestra parte necesitamos ir y servir en las necesidades que tiene. Y yo creo que esto es algo importante. Fíjense que cuando nosotros nos casamos con mi esposa Flor, yo creo que esto yo lo vi en los hermanos. Cuando yo iba a la iglesia yo estaba soltero. Y iba a la casa de alguien que había abierto su casa para que tuviéramos el grupo de crecimiento ahí. Y yo recuerdo que esa familia en la cual yo llegué, ellos muchas veces me dieron de cenar. Yo llegaba más temprano y me decían, hey, ¿tenés hambre? Yo venía de la universidad o del trabajo y me decían, ¿tenés hambre? Y me daban algo. Me acuerdo una vez que almorcé con ellos y el almuerzo que tenían, primera vez que yo lo probaba, era algo que se llama lentejas. No sé si ustedes lo han probado, unos frijolitos verdes chiquitos. Ay, cuando yo vi lentejas, ¿verdad? Pensé, ups, pero cuando lo probé, miren, créanme, que este ha sido uno de las, en realidad es uno de los platos que creo que a mí más me gustan. Lo que sucede es que le echan costilla ahumada. Y claro, eso cambia todo el panorama, ¿no es así? A los platos. Esa costilla ahumada le da un sabor. Y la verdad que muchas veces yo me quedé a dormir en esa casa porque teníamos que servir en algo y ahí dormíamos. Esta familia fue increíble. Y mi esposa igualmente los conoció. Y muchas de ustedes sé que abren sus casas así. El impacto para mi vida como soltero. Yo pensé que cuando nos casamos, cuando hablamos con mi esposa que nos íbamos a casar, dijimos que nuestra casa sea igual. Nosotros vamos a abrir nuestra puerta para servir a los hermanos. Y dijimos esto, que cuando alguien llegue, sea como un oasis para él, para su alma, para su corazón, para su espíritu y para su cuerpo. Así que Flor, mi esposa, hay veces que les ofrece de comer, hay veces que les preguntamos cómo han estado, qué han pasado en esa semana, hay veces que oramos por ellos ahí o les compartimos algún pasaje. La cosa es que cuando salgan de nuestra casa, salgan alentados, salgan animados, reconfortados, consolados tal vez. Y yo creo que ustedes pueden hacer lo mismo. Y ustedes solteros, cuando piensen en casarse, piensen en hacer lo mismo. En tener una casa no cerrada, abrámosla para servir a los hermanos. Mostremos esas acciones de amor, porque eso da frescura al amor que respiramos aquí en la iglesia. Así que una vez más, démosle frescura a ese vaso de agua. Démosle frescura. Haciendo acciones de servicio aquí entre nosotros. En lo que podamos, en lo que sirvamos, démosles lo que podamos hacer por los hermanos. Hay veces que basta un vaso de agua, ¿no es así? Hay veces que con un vaso de agua es suficiente. Y te quiero decir, y recuerda esto, Jesús dijo, si alguien le da un vaso de agua a uno de estos pequeños, yo lo voy a recompensar. Hay recompensa por tu servicio. Hay recompensa. Ahora, quiero terminarte con una cosa más que había en la vida de Filemón, que le daba frescura, que causaba ese efecto de gozo en las personas, que causaba ese efecto de consolación, que los confortaba en su ser. Y es lo siguiente, está en el versículo 13 y 14 de Filemón. Dice así, yo quisiera retenerle conmigo, hablando Pablo de Onésimo, yo quisiera que se quedara conmigo, le dice, pero para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el evangelio. Es decir, lo quería tener ahí para que le ayudara en lo que estaba haciendo. Verso 14, para que
Pero, dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Nada quise hacer sin tu consentimiento, le dice. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Sino voluntario. Y esto es algo importante. Cuando ames y hagas estas acciones de servicio y cuando des esas palabras de ánimo, hagámoslo de voluntad, de buena voluntad. No murmurando, no murmurando. Sí, mira, mujer, que este muchacho siempre llega temprano y me toca darle cena todos los viernes, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo nunca escuché eso en la casa en la que yo estuve asistiendo. Lo hacían con gozo, sin murmurar. ¿Querés agua? Sí, ¿me podía dar un poco de agua? Sí, espérate, ya te la traigo, pero es que... Y se oye toda la murmuradera hasta que va a la cocina, sirve el vaso de agua, que tire el jarro, y me toca después lavar todos esos montón de vasos que quedan ahí tirados, que no sé qué, y entonces le da el vaso. ¿Tú crees que eso le da frescura a la gente? ¿Crees? No lo hace. Cuando vas a hacer una acción de servicio, cuando vas a amar, tiene que ser de voluntad, de corazón, con gozo. ¿Con sacrificio? Sí, va a haber sacrificio. Muchas veces va a haber sacrificio para poder amar a tus hermanos aquí. Pero hazlo de corazón, de voluntad. No por fuerza, no porque, es que el pastor me dijo que tengo que hacerlo, ni modo, voy a tener que hacerlo, le voy a servir el vaso de agua. No, no es así. Dios mira tu corazón y a Él le interesa lo que sucede ahí. A Él le interesa lo que pasa ahí en el interior. Él quiere un corazón que ame de voluntad, sin murmurar, a nuestros hermanos. Eso le da frescura. Eso le va a dar frescura a tus relaciones. Piensa cuánto tú murmuras cuando tu mamá te dice que le traigas un vaso de agua. ¿Cuánto murmuras por eso? O tu papá te pide, ¿me puedes traer algo? Se oye todo el camino. ¿Cuánto ustedes, no sé, estoy pensando en ejemplos que nos sucede a cualquiera de nosotros, que empezamos a murmurar por servir a alguien? Démosle frescura a nuestras relaciones, sirviéndoles con gozo, de voluntad, de voluntad. Hagámoslo de esa manera. Y entonces ese vaso parece necesitado, sediento de amor, que tú puedes compartir, el amor de Cristo, va a refrescar su alma, va a refrescar su corazón. Así que démosle frescura a nuestro amor, haciéndolo de voluntad, haciéndolo de voluntad. Hagamos estas cosas, dale frescura, amando sin hacer acepción de personas, amándolos a todos. Dale frescura a tu amor, dando palabras de ánimo. Dale frescura a tu amor y a tus relaciones, haciendo acciones de servicio. Y por último, dale frescura haciéndolo de voluntad, de buena gana, sirviéndonos unos a otros. Ahora puede ser que estés pensando, mira, Denis, ahí lo que sucedía es que esa iglesia era pequeña. Bueno, hasta se reunían en una casa, y en las iglesias pequeñas hay amor siempre, y en las iglesias grandes no lo hay. Pues te quiero decir, eso es un mito. Eso es un mito. Ahorita hemos estado hablando de un hombre, de Filemón, y cómo él amaba. No hemos hablado de la iglesia, pero si tenemos más aquí personas que aman como Filemón, ¿cómo va a ser nuestra iglesia? Con un amor ferviente. Tiene que ver con nosotros, no con el tamaño de la iglesia. Y les quiero decir, hay iglesias pequeñas que son frías en su amor. Y hay iglesias grandes que se respira el amor, porque tiene que ver con ustedes y conmigo, no con un edificio, no con el tamaño, sino contigo y conmigo, si tú estás amando como ama Filemón o no. Ese es el punto. Ahora, termino con esta idea.
Y sinceramente quiero decirles, yo quisiera que esto fuera realidad. Nuestra iglesia creo que tiene alrededor de, dependiendo donde pongamos el punto de inicio, pero si lo pusiéramos en 1980, creo que hay unos años atrás, tal vez Alfonso y algunas personas que estuvieron entre los 70 al 80 pudieran decirnos qué sucedió ahí, pero en los 80, donde entendemos que ya se conformó mucho nuestra congregación, aunque ya venía, yo digo que empezó en el 75 o algo por el estilo. Estamos hablando que pueden haber 40 y pico de años como iglesia y hemos sido testigos de muchas acciones de amor aquí entre nosotros. Ahora les quiero decir cuál es el reto. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia dentro de 30 años? Muchos de nosotros que estamos aquí hoy no vamos a estar. Vamos a estar viendo al Señor. Así, ¿verdad? Y muchos de los que no están aquí, que están en nuestras aulas con nuestros maestros enseñándoles Biblia, esos niños que en ese entonces van a tener 30 y pico de años o 40, qué sé yo, son los que van a estar manejando la iglesia. Ellos necesitan aprender a amar. Y ellos lo van a aprender a amar si ustedes y yo lo hacemos. Y les enseñamos a hacerlo. Quisiéramos una iglesia que cuando cumple 80 años, el amor perdure. Quisiéramos una iglesia que cuando cumpla 100 años de existir, que ahí sí no va a haber nadie de los que estamos aquí, a menos que alguno de ustedes tenga una fórmula y esté dentro de 100 años acá, sea una iglesia donde el amor ha permanecido. ¿Queremos ver eso? Quisiéramos ver eso, ¿no creen ustedes? Queremos ver eso. Hoy es el momento que ustedes y yo debemos de hacerlo. Porque en 100 años no vamos a estar aquí. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro ahora para hacerlo. No es dentro de 20 años. Es hoy nuestro tiempo de tener una iglesia que se ame. Hagámoslo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios por eso? ¿Me acompañan? Dios, queremos agradecerte una vez más por el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Quisiéramos pedirte, Dios, que como recipientes de Él, nosotros podamos transmitirlo y darlo a aquellas personas que lo necesitan. A aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha entendido el amor de Él. Señor, que podamos dárselo, que podamos explicarle cómo Cristo le ha amado al morir en esa cruz por sus pecados. Y Señor, aquí entre nosotros, como hermanos en Cristo, como familia que somos, que ese amor refrescante, que da gozo, que consuela, que conforta, puede estar aquí entre nosotros. Señor, yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a mostrar ese amor. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Te pedimos por una iglesia que el amor permanezca a través del tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.